Seriously, it is a wonderful privilege to be able to stand here in your midst today. En serio, es un privilegio grandioso poder estar aquí entre ustedes hoy. It's wonderful to be able to gather together Es maravilloso poder reunirnos under the authority of God's word, bajo la autoridad de la palabra de Dios, bound together by the grace of God, unidos por la gracia de Dios, celebrating as brothers and sisters celebrando como hermanos y hermanas from different nations de diferentes naciones that serve the same Savior. que sirven al mismo Salvador. It's a privilege to be able to follow both Carlos and Miguel. Es un privilegio poder seguir después de Carlos y Miguel. Carlos did a wonderful job setting the table for us Carlos hizo un maravilloso trabajo poniendo la mesa para nosotros, from Acts chapter 20. partiendo de Hechos capítulo 20. And just as a quick aside, I hope you noticed Carlos's heart for you. Y como una nota al margen, me gustaría saber si notan el corazón que Carlos tiene por ustedes. Here he had a family tragedy, Él acaba de tener una tragedia familiar and his heart is to make sure first that you know what happened, y su corazón es asegurarse de que ustedes sepan primero lo que sucedió. but he also wants to lead and help and serve and make sure that you are taken care of. Pero él también quiere liderar y servirlos y asegurarse de que ustedes están siendo cuidados. That's an example of servant leadership that we've seen in him for years. Ese es un ejemplo de liderazgo servicial que hemos visto en él por años And the sort of thing that we want to strive to be. y lo que nosotros también anhelamos ser. So, as you, I will continue to pray for Carlos and his family, Así que como ustedes también continuaré orando por Carlos y su familia. that the Lord would comfort and support them. Que el Señor los consuele y los fortalezca. So Carlos did a wonderful job from Acts chapter 20. Carlos hizo un maravilloso trabajo partiendo de Hechos capítulo 20. Miguel instructed us with maestro's precision on how to suffer well. Y Miguel nos instruyó con la precisión de un maestro acerca de cómo sufrir bien. And today, for my part, Y hoy, por mi parte, we're going to consider a specific kind of suffering that comes to people in pastoral ministry. vamos a considerar un tipo de sufrimiento específico que viene sobre aquellos que están en ministerio We're going to pastoral. consider the kind of suffering that is inflicted on pastors and their wives Consideraríamos el tipo de sufrimiento que recae sobre pastores y sus esposas, by other people, que es infligido por otras personas sobre people ellos. we serve along with, Personas con las que servimos, and the people we serve. personas a las que servimos. Sometimes the people we love and serve, A veces las personas que amamos y a quienes servimos, the people we weep with and pray for, las personas con las que lloramos y por las que oramos, the people we walk alongside with and bear burdens with, las personas con quienes caminamos y con quienes llevamos cargas. sometimes those very people inflict suffering on us A veces esas mismas personas infligen sufrimiento sobre nosotros, precisely because you are in pastoral ministry. precisamente porque están en ministerio pastoral. Sometimes ustedes. these are the same people Algunas veces estas son las mismas personas who wept in your arms, que lloraron en sus brazos, who in the past asked you to officiate at their wedding, que alguna vez les pidieron que dirigieran su boda, who called you super excited to tell you they were expecting their first baby, que los llamaron muy emocionados diciéndoles que estaban esperando su primer bebé, who called you frantic at midnight saying their daughter ran away. que los llamaron frenéticos en la noche diciendo que su hija se había escapado. Sometimes these very people that you have served A veces estas mismas personas a quienes ustedes han servido will cause suffering in your life traerán sufrimiento a sus vidas because you are called to be a pastor. porque ustedes están llamados a ser pastores. Sometimes even the people you have served with, A veces incluso personas con las que han servido, pastors who've pastored you, pastores que los han pastoreado a ustedes, those that you've sought counsel from, aquellos de quienes buscaron consejo, those that you pastored with, aquellos con quienes pastorearon, those that you confessed your sins to, aquellos a quienes les confesaron sus pecados, those who helped you time and time again. aquellos que los ayudaron una y otra vez. Sometimes even those people, those co-workers in kingdom expansion, A veces incluso ellos, incluso estos que trabajan con nosotros en la expansión del reino, will inflict suffering on you precisely because you are in pastoral ministry. traerán sufrimiento a tu vida precisamente porque estás en el ministerio pastoral. Something we've seen yesterday, we will see today, and we'll see again tomorrow. Algo que vimos ayer, que veremos hoy, que vamos a ver también mañana. Pastors and their wives are called to suffer.
Los pastores y sus esposas están llamados a sufrir. And people inflict suffering on their pastors. Y las personas infligen sufrimiento People sobre will sus inflict pastores. suffering on you. Las personas te harán sufrir a ti. And most of you already have experienced this kind of suffering. Y la mayoría de ustedes ya han experimentado algo de este sufrimiento. We're going to see that it's not just normal for pastors to suffer at the hands of those we serve and those we serve alongside, Veremos que no solo es normal que los pastores sufran y suframos con aquellos que servimos y a los que servimos, but we will also see that the Lord promises not that we will be preserved from suffering, sino veremos también que el Señor no solo promete que seremos preservados del sufrimiento, but we will be preserved through suffering. sino que seremos preservados a través del We are sufrimiento. not rescued from suffering in pastoral ministry, No, Él no nos rescata del sufrimiento en medio del ministerio pastoral, but we are rescued through suffering in pastoral ministry. sino que somos rescatados a través del sufrimiento en el ministerio The pastoral. passage that we're going to look at today El pasaje que veremos hoy shows us that suffering is not something merely to endure nos muestra que el sufrimiento no es solo algo que debemos soportar or avoid o evitar or dread, o temer, but suffering is designed from the Lord to teach. sino que el sufrimiento está diseñado por el Señor para enseñar. Suffering for pastors, Sufrir para los pastores that's right. puede ser de más ánimo, Carl. Yes, it was. Perfect. Sisters, Hermanos y suffering hermanas, el sufrimiento is a teacher given to us by our good Lord. es un profesor que nuestro buen Señor nos ha dado. As much as we might want a different kind of teacher, Quisiéramos quizás otro profesor, the Lord has fashioned your suffering and my suffering pero el Señor ha diseñado tu sufrimiento y mi sufrimiento to teach us exactly what we need to know. para enseñarnos exactamente lo que necesitamos You see, saber. there are things that we pastors would not learn Hay cosas que nosotros los pastores no aprenderíamos if we did not have to go through relational suffering. si no tuviéramos que pasar por sufrimiento en medio de las relaciones. In pastoral ministry, because our job En el, is minis- serving people en el ministerio pastoral, porque nuestro trabajo es servir a la gente, by pointing them to the Lord, apuntándolos a Cristo. suffering comes so often at the hands of other people. Por eso el sufrimiento viene a veces o muchas veces por las manos de otras personas. And we're going to see from 2 Timothy chapter 4, Y veremos en 2 de Timoteo capítulo 4, verses 9 through 18, versículos 9 al 18, that relational suffering for pastors teaches us something very specific. que el sufrimiento relacional a los pastores nos enseña algo muy específico. It teaches us this: you Nos can't enseña rely on esto. yourself, No puedes confiar en ti mismo, you must rely on the Lord. debes confiar en el Señor. Very simple, Muy simple, easy to say, fácil de decir, hard to live. pero muy difícil de vivir. And we see actually in 2 Timothy chapter 4 verses 9 through 18, De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 18, which is the end of Paul's time on earth, que es el final del tiempo de Pablo en la tierra and the last we hear from the great apostle to the Gentiles, y la última semana del gran apóstol a los gentiles, instead of taking a victory lap, que en vez de dar una vuelta de celebración for what must mark as the most fruitful ministry this side of Jesus, por el día que debía marcar quizás el ministerio más fructífero después de Jesús, instead he is languishing in Roman chains. y en vez de estar celebrando, él está encadenado a cadenas romanas. And as we watch his suffering, Y al ver su sufrimiento, we will see nosotros veremos that the Lord is teaching us as well. que el Señor nos enseña a nosotros también.
pastors and pastors' wives, pastores y esposas de pastores. suffering comes El sufrimiento viene from the people we serve de aquellos a quienes servimos and the people we serve along with, y de aquellos con quienes servimos, so that we might not rely on ourselves, but rely on the Lord. para que nosotros no dependamos de nosotros mismos, sino dependamos del Señor. I'll read beginning in verse 9, Voy a leer comenzando en el versículo 9, as Paul writes to Timothy from these chains. en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, atado a estas cadenas. Verse 9, here's God's word. Versículo 9, esta es la palabra de Dios. Do your best to come to me soon. Procura venir a verme pronto, For Demas, in love with this present world, has deserted me pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente and gone to Thessalonica. y se ha ido a Tesalónica. Crescens has gone to Galatia, Crescente se fue a Galacia Titus to y Dalmatia. Tito a Dalmacia. Luke alone is with me. Solo Lucas está conmigo. Get Mark and bring him with you, Toma a Marcos y tráelo contigo, for he is very useful to me for ministry. porque me es útil para el ministerio. Tychicus I have sent to Ephesus. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, also the books and above all the parchments. y los libros, especialmente los pergaminos. Alexander the coppersmith did me great harm. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. The Lord will repay him according to his deeds. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Beware of him yourself, Tú también cuídate de él, for he strongly opposed our message. pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. At my first defense, no one came to stand by me, En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, but all deserted me. sino que todos me abandonaron. May it not be charged against them, Que no se les tenga en cuenta. but the Lord Pero el Señor stood by me and strengthened me, estuvo conmigo y me fortaleció, so that through me a fin de que por mí the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. So I was rescued from the lion's mouth. Y fui librado de la boca del león. The Lord will rescue me from every evil deed El Señor me librará de toda obra mala and bring me safely into his heavenly kingdom. y me traerá a salvo a su reino celestial. To him be the glory forever and ever. Amen. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Let's pray together. Oremos. Lord, as we pause for just a moment, Señor, ahora que pausamos por un momento, I'm aware of what I need most, estoy consciente de lo que yo necesito más. and I suspect it's what all of us need Y most, sospecho que eso es lo que todos necesitamos más que nada. and that's an encounter with you. Y eso es un encuentro contigo. The way we encounter you is through your word, La manera en que nos encontramos contigo es a través de tu palabra. and I pray this morning that we would be people who get to encounter the living God. Y oro esta mañana que podamos ser personas que se encuentran con el Dios vivo. I pray, Lord, that as I preach your word, Te pido, Señor, que mientras predico tu palabra, that it would edify and build up your people. que pueda edificar y construir a tu pueblo. And may these people see your face in the pages of Scripture. Y que los que están aquí puedan ver tu rostro en las páginas de la Escritura. And may, in some small way, their current relational suffering, Y que incluso de alguna manera pequeña su sufrimiento en las relaciones, the suffering they bear up under because of their pastoral ministry, el sufrimiento bajo el cual están por estar en el ministerio pastoral, in some small way, may you give them the strength to take another step. dales la fuerza de una manera pequeña, aunque sea de tomar otro paso. I pray, Lord, that we wouldn't just be people who learn new facts, Te pido que no seamos gente que solo aprende cosas nuevas, but come in contact with the living God sino que se encuentran con el Dios vivo and walk away different. y salen diferentes. Lord, this is something only you can do by your Spirit, through your word, Esto es algo que solo tú puedes hacer por tu espíritu, por medio de tu palabra. and we ask for your help this morning. Y te pedimos tu ayuda esta mañana. Amen. Amén.
As we've said, pastoral ministry Como dijimos, el ministerio pastoral is a unique context es un contexto único to experience relational suffering that is a teacher that teaches us to rely not on ourselves but the Lord. para experimentar el sufrimiento relacional, que es un maestro que nos enseña a no depender de nosotros, sino a depender del Señor. In these few verses at the end of 2 Timothy, En estos pocos versículos al final de Segunda de Timoteo, there's all kinds of things we could point to, hay muchas cosas que podemos ver, but what we're going to focus on is the relational suffering Paul had at the hands of many of these people. pero nos vamos a enfocar en el sufrimiento relacional que Pablo experimentó a manos de estas personas. So the first point this morning is different kinds of suffering pastors experience from people. That's kind of wordy. I'll say it again. Y el primer punto esta mañana es que son los diferentes tipos de sufrimiento que los pastores experimentan. Different kinds of suffering pastors experience from people. Los diferentes tipos de sufrimiento que los pastores experimentan de la gente. In this brief section that we read, there are the names of no less than 8 different people. En esta sección corta había nombres de 8 personas. And each one of these people have a different kind of relationship with Paul, Y cada una de estas personas tenía una relación distinta con Pablo. and in their own way inflict different sorts of suffering upon him. Y a su propia manera infligieron diferentes sufrimientos en Pablo. And I've tried to put these in 3 big broad categories Y he tratado de ponerlos en 3 categorías amplias to help us understand how to suffer to learn as we suffer in pastoral ministry. para ayudarnos a saber cómo podemos aprender al sufrir en el ministerio pastoral. There are people that we serve with and people that we serve Hay personas con las que servimos y personas a las que servimos that will inflict involuntary suffering, voluntary suffering, and adversarial suffering. que traerán sufrimiento involuntario, sufrimiento voluntario y sufrimiento adversarial. The first kind of suffering is involuntary suffering, and we see this in verse 10. El primer tipo de sufrimiento es el sufrimiento involuntario y este lo vemos en el versículo 10. In verse 9, Paul says, Timothy, I need you to come soon. Why? Verse 10, we read the word for. En el versículo 9 Pablo dice, Timoteo, ven pronto a visitarme y nos dice luego por qué. For Demas, in love with the present world, has deserted me and gone to Thessalonica. El versículo 10 dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Demas, a co-worker, one of Paul's apostolic team, deserted him. Demas, uno de los colaboradores cercanos de Pablo, de su equipo apostólico, lo había abandonado. And you can almost feel the emotion pulsating off the page when Paul tells Timothy, do your best to come to me soon. Y podemos leer la emoción de Pablo, ¿verdad? Cuando le dice a Timoteo, ven pronto. What makes desertion so difficult is that Demas was once a trusted member of Paul's team. Lo que hace la deserción tan difícil es que Demas era un miembro confiable del equipo de Pablo. In fact, if you read the letter that Paul wrote to Colossae, De hecho, si lees la carta que Pablo escribió a Colosenses, Demas was with Paul in prison. Demas estaba con Pablo en la prisión. He chose to associate with Paul while Paul wrote the letter to the Colossians, Él decidió asociarse con Pablo cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los Colosenses, even though Paul was in chains. aunque Pablo estaba encadenado. At some point, we don't know why, En algún punto, no sabemos por qué, Demas decides it's not worth it and he's going to go somewhere else. Demas decide que ya no vale la pena y decide irse. We don't know everything that motivated Demas, No sabemos todo lo que motivó a Demas, but Paul tells us that Demas was in love with this world. pero Pablo nos dice que Demas amaba a este mundo. It could be that Demas was tired of suffering for the gospel of Jesus Christ. Puede ser que Demas estuviera cansado de sufrir por el Evangelio de Cristo. It could be that he thought it's just too difficult. Podía ser que pensara, es muy difícil. Paul's reputation and his gospel are so bad because he's in prison. It's not worth it anymore. I'm out of here. La reputación de Pablo y de su Evangelio es tan mala porque él está en la prisión que ya yo me voy de aquí. It could have been that he thought whatever difference I thought we were going to make is null and void because he's in chains. Puede ser que pensara, cualquier diferencia que nosotros queríamos hacer no vale ya porque él está encadenado. Whatever the case, Demas deserting Paul caused him to suffer. Cualquiera que sea el caso, el hecho de que Demas abandonó a Pablo lo hizo sufrir. Suffice it to say, Demas deserted Paul for a bad reason. Es suficiente decir que Demas abandonó su llamado por una mala razón. Brother pastors,
hermanos pastores. There are going to be times that people desert you and your church for bad reasons. Va a haber momentos en los que la gente los abandone a ustedes y a su iglesia por malas razones. There's no way to describe this kind of experience but to say this sort of suffering is a teacher that brings all sorts of difficulty. No hay forma de describir esta sensación, sino decir que este tipo de sufrimiento es un maestro que nos enseña. There may be people who you serve along with and labor with for years Puede haber personas con las que trabajas por años, who without conversation, without notice, and without apology just leave. quienes sin una conversación, sin pedir excusa, sin excusas, simplemente se van. Maybe you get a text, maybe you get an email, Quizás recibes un mensaje de texto, un email, maybe you're fortunate enough to get a phone call. quizás tienes la fortuna de recibir una llamada. But none of those experiences make it any better to have somebody desert you. Pero ninguna de esas experiencias hacen que sea mejor el sentir el abandono de alguien. Who of us here doesn't know the experience of getting an email, ¿Quién de ustedes no conoce la experiencia de recibir un email seeing the byline, y ver la segunda línea and thinking, oh, this is bad news? y pensar, oh, estos son malas noticias? This is the kind, this desertion of trusted coworkers Esta deserción por obreros en quienes confiábamos it can be tempting to make you question everything about what you're called to do. puede hacernos cuestionar todo aquello que estamos llamados a hacer. When someone you have trusted and walk alongside with Cuando alguien en quien has confiado y con quien has caminado walk away like you don't matter anymore, se aparta como que tú ya no importas, that kind of situation is so difficult and can have a profoundly disillusioning and disorienting effect. ese tipo de situación es muy difícil y puede tener un efecto muy desorientador. This is the kind of desertion that can feel like an amputation Es el tipo de deserción que puede sentirse como una amputación without the benefit of anesthesia. sin el beneficio de la anestesia. I've read that people who suffer from an amputation of a limb He leído que las personas que sufren amputaciones de miembros continue to have phantom pain for years after. continúan teniendo dolores fantasma por muchos años. If you're a pastor of more than just a few years, Si eres un pastor de algunos años, you know what this phantom pain feels like. ya probablemente sabes cómo se siente este dolor fantasma. You know the pain of thinking you knew somebody Conoces el dolor de pensar que conocías a alguien only to have them walk away. solo para que ahora se alejen. Now, the lesson you're tempted to learn in that moment Y la lección que se nos tienta a aprender en ese momento is I should just quit too. es yo debería renunciar también. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Why am I going through all of this? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Surely there are better ways and easier ways to make a living. Seguramente hay formas más fáciles y mejores de ganarse la vida. I can put food on my kids' table by driving for Uber. Yo puedo poner comida en nuestra mesa manejando para Uber, But that's the wrong lesson. pero esa es la lección equivocada. In these moments, En estos momentos, when you feel the amputation of a desertion, cuando sientes la amputación de una deserción, when we're tempted to look inside and ask questions of ourselves, cuando somos tentados de cuestionarnos a nosotros mismos, here's the teacher. The teacher, suffering the teacher, says, no, you look away from yourself and look instead to the Lord Jesus Christ. aquí está el maestro sufrimiento diciéndote, no, aparta los ojos de ti y mira a Cristo. When involuntary suffering comes Cuando viene el sufrimiento involuntario at the hands of other people, a manos de otras personas, instead of looking at ourselves first, now we have to evaluate ourselves, surely. en vez de mirar a nosotros mismos, ahora sí tenemos que examinarnos. We look instead to the Lord who strengthens us through suffering and doesn't always deliver us from suffering. Pero en vez de eso, miramos al Señor que nos fortalece a través del sufrimiento y no siempre nos libra del sufrimiento. So the first sort of, we saw there's involuntary suffering by desertion, and there's also involuntary suffering by just plain absenteeism. Look at verse 16. Así que vimos el sufrimiento involuntario por deserción, pero también hay otro sufrimiento involuntario. Miren el versículo 18. At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. Which verse, sorry, again? 16, Versículo 16. 16, perdón. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. May it not be charged against them.
que no se les tenga en cuenta. So when Paul was hauled up in front of the Roman authorities, he was completely alone. Así que cuando Pablo fue delante de las autoridades romanas, estaba completamente All solo. deserted him. Todos lo abandonaron. All were gone. Todos se No fueron. one was there for moral support or to speak a word in his favor. Nadie estuvo ahí para darle apoyo moral o para hablar bien acerca de él. The great apostle to the Gentiles El gran apóstol a los gentiles was completely alone in front of the Gentiles. estaba completamente solo enfrente de los gentiles. And Paul says, may it not be charged to them. Y Pablo dice que no se les tenga en cuenta. But look at what we see in verse 17. Pero mira lo que vemos en el versículo 17. But the Lord stood by me and strengthened me. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Here we see Paul, the apostle, Aquí vemos a Pablo el apóstol, not delivered from suffering, no librado del sufrimiento, but delivered through suffering. sino librado por medio del sufrimiento. That's the teacher when it comes to desertion. Ese es el maestro cuando se refiere al abandono. We express reliance on the Lord Expresamos confianza en el Señor as he delivers us through suffering, cuando Él nos libra por el sufrimiento, even the painful suffering of desertion, aún el sufrimiento doloroso del abandono, and not necessarily from suffering. y no necesariamente cuando nos libra del sufrimiento. That's involuntary suffering. There's also voluntary suffering in this Ese es el passage. sufrimiento involuntario, pero en este pasaje también hay sufrimiento voluntario. By voluntary suffering, I mean this. Por sufrimiento voluntario me refiero a esto. Paul, as a pastor, is signing up to suffer. Pablo como pastor se anotó para sufrir. Where is he doing this? ¿Dónde hace esto? The second half of verse 10, we read this. En la segunda mitad del versículo 10 leemos esto. Crescens has gone to Galatia, Crescente se fue a Galacia Titus to Dalmatia. y Tito a Dalmacia. Verse 12, Versículo 12. Tychicus I have sent to Ephesus. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. So do you see what Paul's doing? ¿Ven lo que Pablo está haciendo? Even though he's had Demas desert him and Aunque- nobody stand by him, Aunque Demas lo ha abandonado y nadie está con él, his heart to push the gospel further su corazón por la expansión del Evangelio means that he sends Crescens, Titus, and Tychicus somewhere else. significa que él envía a Crescente, a Tito y a Tíquico a otro lugar. He sends them off to other places to work to advance the gospel and the kingdom of God. Él los envía con frecuencia a otros lugares para avanzar el reino de Dios y el Evangelio. These departures hurt, but they hurt differently than desertions. Estas partidas también dolieron, pero dolieron diferente que el abandono. Even a good departure hurts. Incluso una buena partida duele. Make no mistake, pastors, No se equivoquen, pastores. we are called in a way Estamos llamados de tal manera to inflict pain upon ourselves que debemos infligir dolor sobre nosotros mismos by sending people that we love away al enviar personas que amamos a otros lugares to preach the love of Jesus to other people. para predicar el amor de Cristo a otras personas. There are churches to plant, Hay iglesias que plantar, there are other churches to support, hay otras iglesias que hay que apoyar, there are gospel opportunities that we must grab with both hands. hay oportunidades por el Evangelio que debemos tomar con ambas manos. It may be that you are called to send away people so knit into your life Puede ser que estés llamado a enviar a personas que están tan envueltas en tu vida that you don't really even know who you are without them. que ya ni siquiera sabes quién eres sin ellos. See, this is where we as pastors must consciously choose to suffer. ¿Ves? Esta es la manera en la que nosotros como pastores estamos conscientemente llamados a sufrir. Even in sending away those people who are dear to us Aún al enviar a aquellas personas a quienes amamos for gospel advancement purposes, por los propósitos del avance del Evangelio, suffering is teaching us here too. el sufrimiento aquí también nos enseña. And the lesson is Y la lección es, sometimes you send your best. a veces envías a tu mejor persona. Sometimes you send those closest to you. A veces envías a aquellos que están más cerca a ti. Sometimes you inflict suffering upon yourself. A veces te infliges sufrimiento a ti mismo. Because we must remember Porque tenemos que recordar that the purposes of our Lord are not limited to our church, que los propósitos de nuestro Señor no se limitan a nuestra iglesia, to our town, a nuestra ciudad, to our city, a nuestro vecindario, to our state, a nuestro estado,
or to our country. o a nuestro país. There are other people in other places who need to hear of the majestic message of Jesus Christ. Hay otras personas en otros lugares que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. And your people need to see you Y su gente necesita verlos a ustedes willing to go through relational suffering dispuestos a sufrir sufrimiento relacional for the purposes of the advancement of the gospel por los propósitos del avance del Evangelio and not our comfort. y no nuestro confort. Recently, our church in Gilbert, Arizona, Nuestra iglesia en Gilbert, Arizona, recientemente has, in one way or another, ha de una manera u otra had the privilege of participating in 4 church plants. tuvo el privilegio de participar en 4 plantaciones de iglesia. Each one of them were sacrifices in different ways. Cada uno de esos fue un sacrificio de una manera distinta. Recently, I was able to visit one of our church plants that we sent away 8 years ago. Recientemente pude visitar una de nuestras plantaciones que enviamos hace 8 años. 20 adults. 20 adultos. We sent 1,000 miles away to Austin, Texas. Los enviamos a 1000 millas de distancia a Austin, Texas. And what was, as hard as that was, as difficult as it was, Y por más duro y difícil que fue, to send away, to decide I'm going to inflict relational suffering on myself and send away my friend John Payne, decidir que iba a infligir sufrimiento sobre mí mismo y enviar a mi amigo John Payne a otro sitio. when I walked in the room and saw a whole bunch of people I had no idea whether I didn't even know, Cuando entré a ese lugar y vi muchísima gente que yo ni siquiera conocía, I realized they're the point. me di cuenta, este era el punto, They're the point. esta era la razón. I didn't want to do this. Yo no quería hacer esto. If John didn't want to plant a church, I never would have sent him. Si yo no hubiese querido plantar una iglesia, yo nunca lo habría enviado. But the Lord, if the Lord blesses those sacrifices that we're all called to make in pastoral ministry. Pero el Señor bendice esos sacrificios que estamos llamados a hacer en el ministerio pastoral. All of us will have opportunities in different ways Todos nosotros tendremos diferentes oportunidades de diferentes maneras to voluntarily go through relational suffering. para voluntariamente sufrir relacionalmente. And this is one of the reasons I enjoy and love and am dedicated to the mission of sovereign grace. Y esta es una de las razones por las que me encanta y estoy dedicado a la misión de gracia soberana. While we might send other people to other towns and cities, Aun cuando enviamos a otras personas a otras ciudades, we stay connected. nos mantenemos conectados. We're united. Estamos We're a unidos. family Somos una familia about the same mission. que tiene la misma misión. Together, Juntos, across borders, por encima de fronteras, in different languages, en diferentes idiomas, serving the same Lord sirviendo al mismo Señor for the glory of God the Father. para la gloria de Dios Padre. And I can tell you this, we can already see the fruit of voluntary suffering here in Mexico. Y les puedo decir esto, ya hemos visto fruto del sufrimiento voluntario aquí en México. This church that meets here in this building, Gracia Soberana, Esta iglesia que se reúne aquí en este edificio, Gracia Soberana, is making a massive difference in the country of Mexico. está haciendo una gran diferencia en la nación de México. They've planted 4 churches, Han plantado 4 iglesias, including Misión de Gracia in El Paso, Texas, led by Helman Avila. incluyendo Misión de Gracia en El Paso, Texas, liderada por Helman Ávila. They've done other things. They've also inflicted relational suffering upon themselves by sending away Roberto Estupinian, Y han hecho otras cosas, han infligido sufrimiento relacional sobre ellos al enviar a Roberto Estupinian from here to serve at the church in Guadalajara, Mexico. de aquí a servir en la iglesia de Guadalajara, México. Soon they're going to send somebody named Carl Sauter. Pronto enviarán a alguien de nombre Karl Sauter Do you know him? From here to Silao, Mexico. de aquí a Silao, México. And what they're doing here is they're showing us Y lo a que están model haciendo es que nos están mostrando un modelo of voluntary suffering. de sufrimiento voluntario. And there's opportunities for you, Y hay oportunidades para ti, for me, para mí, for all of us para cada uno de nosotros, to inflict voluntary relational suffering upon ourselves de infligir sufrimiento voluntario sobre nosotros, for the name and glory of Jesus Christ. por el nombre y la gloria de Jesucristo.
The kingdom of God. el reino de Dios. This kind of suffering teaches us that the kingdom of God is bigger than our church, Este tipo de sufrimiento nos enseña que el reino de Dios es más grande que nuestra iglesia and the Lord's doing much more than we can see. y que el Señor está haciendo mucho más de lo que podemos And ver. as you sacrifice by sending your best, Y al sacrificarte, al enviar a los mejores, we see the Lord move. vemos al Señor moverse. There's one more kind of voluntary suffering Y hay un tipo más de sufrimiento voluntario that I wanted to draw your attention to, al que quiero llamar tu atención. and it's in verse 11. Y está en el versículo 11. We read this. Leemos esto. Luke alone is with me. Solo Lucas está conmigo. Now, in this situation, Paul's not the one suffering. Ahora, en esta situación, Pablo no es el único que está sufriendo. Luke chose to suffer by associating with Paul. Lucas decidió sufrir al asociarse con Pablo. Pastors, Pastores, there are times that we must stick close to our compatriots hay momentos en los que debemos permanecer cerca a nuestros compatriotas and push out the noise of the other people y alejar el ruido de otras personas calling us to do this or that, que nos dicen que hagamos esto o aquello, but stick by the ones that the Lord has called us to. pero debemos quedarnos con aquellos que el Señor nos ha llamado. Despite the suffering that Luke surely had to undergo by associating with Paul, A pesar del sufrimiento que Lucas tuvo que sobrellevar por asociarse con Pablo, despite that, a pesar de eso, Luke was a gift to Paul from the Lord. Now, there are few who will do this for us, y Lucas era un regalo del Señor para Pablo. Hay pocos que harán esto, but one of those that are called uniquely to stick by pastors pero unos de aquellos que de manera única están llamados a permanecer cerca de los pastores are the wives here in the room. son las esposas que están aquí. Wives, you might be tempted to think, Esposas, ustedes pueden ser tentadas a pensar because your ministry is not so visible, que porque su ministerio no es tan visible, that somehow you're not very important, que de alguna manera no son tan or importantes that you're less important. o que son menos This is importantes. completely false. Y esto es totalmente The falso. Lord has uniquely positioned you El Señor las ha posicionado a ustedes de manera única to be that constant and true friend to your husband. para ser ese amigo constante y verdadero para sus esposos. And there may be times Y puede haber tiempos where your husband says, "My wife alone is with me." en los que su esposo diga, mi esposa solamente está conmigo. There may be times that's the way it feels, Puede haber momentos en los que así se sienta and there may be times that's the way it really is. y puede haber momentos en los que así es realmente. Ladies, your husband needs your voice. Mujeres, sus esposos necesitan su voz. The Lord has commissioned you to stand by your husband El Señor las ha comisionado a permanecer con sus esposos and in many situations be the very voice of God to him. y en muchas situaciones ser la misma voz de Dios There para will be ellos. times where your husband is discouraged. Habrá momentos en los que sus esposos estén desanimados He needs you to help to build him up. y Él necesita que ustedes lo edifiquen. There'll be times where your husband's prideful. Habrá momentos en los que sus esposos sean orgullosos He needs you to lovingly challenge him. y Él necesita que ustedes los reten. There are going to be times where your husband is despairing. Habrá momentos en los que sus esposos estén desesperados He needs you to remind him that faithfulness is what matters. y Él necesita que ustedes le recuerden que la fidelidad es lo importante. There are going to be times where your husband is suffering from anxiety. Habrá momentos en los que sus esposos estén ansiosos. He needs you to point him to Jesus. Ellos necesitan que ustedes los apunten a Jesús. There are going to be times your husband is despondent Habrá momentos en los que sus esposos no reaccionen and he needs your shoulder to weep o on. tristes y necesitan sus hombros para llorar. Ladies, there are going to be times your husband is distracted Habrá momentos en los que sus esposos estén distraídos and you need to point him back to y Jesus. ustedes necesitan apuntarlos de regreso a Jesús. Like Mike said at the panel last night, Como dijo Mike en el panel ladies, anoche, your husbands need you. esposas, sus esposos los necesitan, las necesitan. This is a kind of voluntary suffering Este es el tipo de sufrimiento voluntario where you associate with your husband en el que ustedes se asocian con sus esposos and decide, I will be with him, y deciden, yo estaré con él, honoring the Lord, honrando al Señor, come what may. venga lo que venga.
Time runs away. I wish I could speak about John Mark and how Paul calls him to be with him in verse 11. El tiempo se va volando y me gustaría hablar sobre Marcos y cómo él lo llama a estar con él. But we're going to move from involuntary relational suffering, or we've seen involuntary relational suffering, voluntary relational suffering, Pero vamos a movernos y hemos visto el sufrimiento involuntario, el sufrimiento voluntario and adversarial relational y suffering. el sufrimiento relacional adversarial. The last kind of suffering that we pastors experience, that's El mentioned último- here in this passage, El último tipo de sufrimiento que como pastores experimentamos, que se menciona aquí en este pasaje, is when our co-laborers, our associates, es cuando nuestros compañeros de trabajo, nuestros asociados, morph into enemies. se convierten en enemigos. Verse 14. Versículo 14. Alexander the coppersmith did me great harm. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. The Lord will repay him according to his deeds. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Many commentators believe that Alexander was a man who had formerly followed Jesus, Muchos comentaristas creen que Alejandro era un hombre que había seguido a Cristo anteriormente, only to fall away. que se había apartado. And Paul says in 1 Timothy chapter 1 verse 20 Y Pablo dice en Primera de Timoteo that he had to give one Hymenaeus and Alexander over to Satan. que él tuvo que entregar a un Himeneo y a un Alejandro a Satanás. Paul seems to have excommunicated this Alexander. Parece que Pablo tuvo que excomunicar a este Alejandro. And Excomulgar. instead of responding with humility, Alexander comes out guns blazing. Y en vez de responder con humildad, Alejandro se fue por sus propios caminos. Pastors, sometimes Pastores, a veces we receive adversarial relational suffering recibimos sufrimiento relacional de adversarios because we do the right thing, por hacer lo correcto, because we discipline somebody who's unrepentant, porque disciplinamos a alguien que no se arrepiente, because we confront those that need to be confronted, porque confrontamos a aquellos que necesitan ser confrontados, because we tell the truth even when it's not convenient. porque decimos la verdad aun cuando no conviene. There are going to be times that we make an enemy of others Va a haber momentos en los que hacemos enemigos a because we algunos do the right thing. por hacer lo correcto. And this is what Paul does. There are going to be times that faithful pastors Y eso es lo que Pablo hace. Habrá momentos en los que pastores fieles make an enemy of others because of their faithfulness. se hagan enemigos de otros por su fidelidad. Gospel ministry draws some and repels some. El evangelio, el ministerio del evangelio atrae a algunos y repele a otros. Some just go away, Algunos simplemente se van and others come back at us as enemies. y otros vuelven a nosotros como enemigos. Now, notice how Paul responds to this adversarial kind of suffering. Nota cómo responde Pablo a este tipo de sufrimiento relacional adversarial. Does he say, I'm going to get that guy? Dice, yo voy a atraparlo. Or does he say, Timothy, you watch out for him and you get even for me because I'm about to die? O dice, Timoteo, cuídate de él y véngate de él porque estoy pronto a morir. He doesn't seek revenge of any kind. Instead, he says, the Lord will repay him according to his Él deeds. no busca ningún tipo de venganza. En vez de eso, él dice, el Señor le pagará de acuerdo a sus obras. In other words, even though Alexander has set himself up as an enemy of the Lord and of Paul, Y aunque Alejandro se ha puesto como un enemigo del Señor y de Pablo, Paul trusts the Lord enough to give Alexander to him, Pablo confía en el Señor lo suficiente para entregar a Alejandro en sus manos, knowing that the Lord will repay him according to his deeds. sabiendo que el Señor le retribuirá de acuerdo a sus hechos. Brothers and sisters, do you see what this means? ¿Ven lo que esto significa? When we face enemies, Cuando nos enfrentamos a enemigos, it can be tempting to think if the Lord is even paying attention. podemos ser tentados a pensar si acaso el Señor presta atención, Do you see siquiera. what's going on? si ve lo que está pasando. Do you hear what they're saying? ¿Oíste lo que dicen? Are you even aware of what I'm going through? Señor, ¿acaso
entiendes aquello que estoy pasando. But when Paul says the Lord will repay him according to his deeds, Pero cuando el Señor dice que el Señor le retribuirá conforme a sus hechos, this must mean that the Lord knows this man's deeds. esto tiene que significar que el Señor conoce los hechos de este hombre. It means he sees what he's doing. Significa que Él ve lo que Alejandro hace. It means that the Lord is paying attention to those that work against us, Significa que Él presta atención a aquellos que se oponen a nosotros, to those that put themselves against us as enemies. aquellos que se ponen en contra de nosotros como enemigos. When our enemies train their guns upon us Cuando nuestros enemigos apuntan sus armas hacia nosotros and we feel like we've been ambushed y nosotros nos sentimos que fuimos emboscados with no protection, sin protección, it's simply not true. no es verdad. Remember, we've said Recuerden, dijimos the Lord often is pleased que el Señor con frecuencia se complace to deliver his people through suffering, en liberar a su gente, a su pueblo, por medio del sufrimiento not from suffering. y no del sufrimiento. And the Lord is the one who will return to our enemies Y el Señor es quien regresará a nuestros enemigos and give them what they deserve. y les dará aquello que ellos merecen. This is incredibly freeing, Y esto es muy liberador. to be able to just trust the Lord with our enemies. Poder simplemente confiar en el Señor con nuestros enemigos. To be able to say, my responsibility here Poder decir, mi responsabilidad aquí is over. se acabó. Lord, it's yours. Señor, ahora es tuya. Now, when we have enemies, so often they come back into our minds. Ahora, cuando tenemos enemigos, muchas veces regresan. We replay conversations Regresan a nuestras mentes y recordamos conversaciones. and think, if I could sit down with them, I would say this and this and this and this and this. Y pensamos, si pudiera sentarme con él, le diría esto y esto y esto. And we'd play verbal jujitsu Y jugamos jiu-jitsu verbal to get back to them para devolverles a ellos, right in the place, right between the eyes. justo en medio de los ojos. But here we see Paul Pero aquí vemos a Pablo placing his trust poniendo su confianza not in make-believe conversations, no en conversaciones imaginarias, but that the Lord will repay. sino en que el Señor retribuirá. He will repay with precision. Él retribuirá con precisión, He will repay our enemies with proportionality. Él retribuirá con proporcionalidad He will repay our enemies in exactly the right way. y Él retribuirá a nuestros enemigos exactamente de la manera apropiada. And brothers and sisters, we're not deputized for that work. Hermanos y hermanas, we're not, Deputized. We're not little helpers. no, y nosotros no estamos asignados a ayudarle al Señor con esta tarea. It's the Lord and his work. So suffering teaches us Este es el Señor y su tarea. Así que el sufrimiento nos enseña to trust the Lord to repay those a confiar en el Señor, a que Él retribuya a aquellos who set themselves up as adversaries against us. que se oponen a nosotros como adversarios. So how are we to respond to our enemies? ¿Y cómo hemos de responder a nuestros enemigos? I think of a passage like 1 Peter chapter 3 verses 9 through Pienso en un 14. pasaje como Primera de Pedro, versículo 3, versículo 9, capítulo 3. Do not repay evil for evil, No paguen mal con mal, for reviling for reviling, oposición con oposición, but on the contrary bless. sino con lo contrario bendigan, For to this you were called, pues a esto fueron llamados, that you may obtain a blessing. a obtener una bendición. Then he quotes Psalm Y 34. después cita el Salmo 34. Whoever desires to love life Cualquiera que desea amar la vida and see good y days, ver buenos días, let him keep his tongue from evil que guarde su lengua del mal and his lips from speaking deceit. y sus labios de hablar engaño. Let him turn away from evil and do good. Que se vuelva de hacer el mal y haga el bien. Let him seek peace and pursue it. Que busque la paz y la persiga. But the eyes of the Lord Pues are on the los ojos del righteous, Señor están sobre los justos and his ears are open to their prayer. y sus oídos abiertos a su oración. But the face of the Lord is against those who do evil. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Now, who is there to harm you if you are zealous for what is good? Ahora, ¿quién les hará daño si ustedes son celosos por lo que es bueno? But even if you should suffer for righteousness' sake, Y aún si han de sufrir por la justicia, you will be blessed. serán bendecidos. Have no fear of them, No les tengan temor, nor be troubled. ni se turbe su corazón. Gracias. The Lord will repay our enemies. El Señor retribuirá a nuestros enemigos.
As pastors, we will go through different kinds of relational suffering. Como pastores vamos a pasar por diferentes tipos de sufrimiento relacional. Involuntary, Involuntario, voluntary, voluntario adversarial. y adversarial. Go through those kinds of sufferings. Vamos a pasar por esos tipos de sufrimientos. That's what we'll experience. Eso es lo que vamos a experimentar. But there's also here in this passage Pero en este pasaje también the one lesson hay una lección suffering pastors must learn. que los pastores que sufren tienen que aprender. It's this, that only the Lord can strengthen you to endure through your pastoral Y esta es sufferings. la lección, que solo el Señor te puede fortalecer para atravesar el sufrimiento. Look again at verse 17. But the Lord stood by me. Remember, no one's there with him. But the Lord stood by me and strengthened me. Mira una vez más el versículo 17. Recuerda, nadie estaba con él. Y dice, pero el Señor estuvo conmigo. It's in the fire of suffering that pastors are molded into the kind of men Es en el fuego del sufrimiento en el que los pastores son moldeados como el tipo de hombre who are grateful for the other people in their que lives, está agradecido por otros en sus vidas, but trust wholly in the pero Lord. que confían completamente en el Señor. Paul stood alone, but the Lord strengthened. Pablo estuvo solo, pero el Señor lo fortaleció. You see this? ¿Ves esto? So his suffering was so severe that no one less than the risen Lord Jesus Christ, had to provide suffering. Su sufrimiento era tan severo que solamente el Señor resucitado, Jesucristo, podía aliviar su sufrimiento. Pastors, when we face suffering, if you're like me, Pastor, si eres como yo, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, my temptation is to look within myself to try to find the resources to figure this out. mi tentación es mirar hacia mí mismo para encontrar los recursos para descifrar esto, To try to come up with ideas to finagle a way out. para que se me ocurran ideas para ver cómo puedo salir de esto. To try to think outside the box. Tratar de pensar de manera creativa, To try to brainstorm. a tratar de hacer una lluvia de ideas. In short, to try to strengthen myself by myself. De otra manera, tratar de fortalecerme a mí mismo por mí This mismo. never works. Y esto nunca None funciona. of us have that sort of internal fortitude. Ninguno de nosotros tiene ese tipo de fortaleza interna. If the teacher of suffering has any lesson for us to learn, Si el maestro de sufrimiento tiene una lección para que aprendamos, it's this: you do not have the internal resources sufficient es esta. No tienes los suficientes recursos to make it through the suffering that you will face para atravesar el sufrimiento que vas a enfrentar without the Lord strengthening you. sin que el Señor te fortalezca. You cannot go alone. No puedes ir solo. You can't. No puedes. I'm convinced Yo estoy convencido that the Lord uses the weakest of his people de que el Señor usa a los más débiles de su pueblo and the most foolish of his people y a los más necios de su pueblo to serve as pastors. para servir como pastores. Those that think they know what they're doing. Aquellos que So creen que often, I saben lo do que at están least. haciendo, los que muchas veces creen que saben lo que están haciendo. But if this relational suffering teaches us anything, it's this. Pero si este sufrimiento relacional nos enseña algo, es esto. Strength from the Lord is not some kind of added bonus, but it's a daily necessity. La fortaleza del Señor no es como un bono añadido, sino es una necesidad diaria. So how do we look to the Lord for strength? ¿Y cómo miramos hacia el Señor buscando fortaleza? As Mike said last night, what we do is we commandeer a promise from scriptures. Como dijo Mark anoche, creemos las promesas, nos apropiamos de las promesas de la Escritura. There's all kinds of places that you can go. Puedes ir a muchos lugares, There's all kinds of things you can look to. puedes mirar hacia muchos lugares, But I look in my own life pero yo veo mi propia vida, to Psalm 16, verse 1, en mi propia vida, al Salmo 16, versículo 1. where the psalmist cries out, "Preserve me, O God, Cuando el salmista dice, presérvame, oh Dios, for in you I take refuge." pues en ti me refugio. This acknowledges that I cannot save or preserve myself, Esto reconoce que yo no puedo salvarme o preservarme a mí mismo, but that also I must go and take refuge in Him. sino que también tengo que ir y refugiarme en Él. This sort of refuge is not just something that passively happens. Este tipo de refugio no es algo que sucede de manera pasiva, This is not something that just sort of comes upon no me, es algo que simplemente ocurre,
but that when I consciously say, I must take refuge in something, may I take refuge in Jesus. sino que debo decir conscientemente, tengo que refugiarme en algún sitio. And Me you know voy a what I'm- refugiar en Jesús. When I'm most aware of when I'm operating in my own strength, Cuando estoy más consciente de que estoy laborando, trabajando en mi propia fuerza, based on my own resources, basado en mis propios recursos trusting my own ability, y confiando en mis propias my own habilidades, education or en mi propia experience or whatever, educación y experiencia, lo que sea, I'll say things like this to the Lord. digo cosas como estas al Señor. I can't do this. No puedo hacer esto. I'm past my breaking point. Estoy más allá de mi punto de quiebre. If that person leaves, I'm out. Si esa persona se va, no puedo más. And in many ways, that is exactly the point of the relational suffering that we go through as pastors. Y muchas veces ese es exactamente el propósito del sufrimiento relacional por el que pasamos como pastores. The Lord designs that sort of suffering for us as pastors El Señor diseña ese tipo de sufrimiento para nosotros como to pastores, show us that we do not have the strength para mostrarnos que no tenemos la fortaleza to pastor in our own strength, para pastorear en nuestra propia fuerza, but instead we must rely on the Lord. sino que necesitamos depender del We Señor. must take refuge in the Lord. Necesitamos refugiarnos en el Señor. You see, brothers and sisters, there's a reason we can always take refuge in the Lord. Hermanos y hermanas, hay una razón por la que siempre podemos refugiarnos en el Señor. Because one day he went to his father Porque un día Él fue delante de su Padre asking to be preserved, y le pidió que Él fuera preservado, looking for a refuge. buscando refugio. And the father gave his son no refuge from his wrath. Y el Padre no le dio ningún refugio. There de was su ira. no refuge, no protection for his son that day. No hubo refugio y no hubo protección para su hijo ese día. And God's wrath for my sin was poured out upon our Lord, Y la ira de Dios, dice Romanos, fue depositada completamente sobre nuestro Señor, so that we might be able to go to him continually, para que nosotros podamos ir a Él continuamente, knowing that he Sabiendo. will never turn us away. sabiendo que Él nunca nos va a rechazar. How will he who did not spare his own son, Como aquel que no guardó ni siquiera a su propio hijo, but gave him up for us all, sino que lo entregó por todos nosotros, how will he not also with him graciously give us all things? ¿cómo no nos dará Él con Él también todas las cosas? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, pastors and pastors' wives, pastores y esposas de pastores, those of you in church leadership, aquellos de ustedes que están en el liderazgo de la iglesia, we're called to suffer estamos llamados a sufrir at the hands of other people a manos de otras personas, so that we might not trust ourselves para que no confiemos en nosotros mismos or our abilities, o en nuestras habilidades, but our Lord. sino en nuestro Señor. And I'll tell you what, Y les diré algo, we're not getting out of this alive. yo no voy a salir de esto vivo. This life Esta will one vida day end in death, se va a acabar un día and there's some wrongs that we will face y va a haber males que enfrentaremos, that we will never see righted in our life. los cuales nunca veremos justificados en nuestra vida. Paul is keenly aware of this in verse 18, Y Pablo sabe esto en el versículo 18, saying, "The Lord will rescue me from every evil deed cuando dice, el Señor me librará de toda obra mala and bring me safely into his heavenly kingdom. y me traerá a salvo a su reino celestial. To him be the glory forever and ever. A Él sea la gloria por siempre y siempre. To him be the glory." A Él será la gloria. We will face relational suffering. Vamos a enfrentar sufrimiento relacional. We will serve alongside people who decide to leave. Vamos a servir con algunos que decidirán irse. But our Lord will always be our refuge and our strength. Pero nuestro Señor siempre será nuestro refugio y In some nuestra measure, what we fortaleza. see, Can you in repeat? some measure, what we see En alguna medida veremos, is that it's a grand privilege to serve alongside other people lo que vemos es que es un gran privilegio servir con otros and serve the people of God. y servir al pueblo de Dios. But serving the Lord Jesus is something different altogether. Pero servir al Señor Jesús es algo diferente.
We are called to serve with other people, but we are called to give ourselves to the Lord and His purposes. Estamos llamados a servir con otros, pero estamos llamados a entregarnos al Señor y a sus propósitos. And we, as pastors and pastors' wives, Como pastores y esposas de pastores, must rely not on ourselves, tenemos que depender no de nosotros, must not rely or hope in the fact that the Lord will deliver us from suffering. tenemos que depender no del hecho de que el Señor nos va a librar del sufrimiento, Rather, He will deliver us through suffering sino de que Él nos va a librar a través del sufrimiento, so that we might learn to trust the Lord. para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. We cannot trust this Lord too much. No podemos confiar demasiado en el We Señor. cannot invest our hopes in Him. We cannot invest too many hopes in Him. No podemos depositar demasiadas esperanzas en We Él. cannot invest too much in Him. No podemos invertir demasiado en We Él. cannot ask too many times, "Oh Lord, strengthen me." No podemos pedir demasiadas veces, oh Señor, fortalece. We cannot go to Him too many times. No podemos ir a Él veces de más. There will be nobody who will stand with us like Him. No habrá nadie que esté con nosotros como Él. All the people in our lives, in some way or form, Todas las personas en nuestra vida, de alguna manera o forma, will inflict upon us relational suffering, van a hacernos sufrir en las relaciones. but there is one who will not. Pero hay uno que no. One who has suffered for us, Uno que sufrió por nosotros, who has given us que nos ha dado an inheritance for the ages. una herencia por los siglos. Not because we've deserved this No inheritance, porque merecemos esta herencia, but because He suffered in our place. sino porque Él sufrió en nuestro lugar. Pastors, we suffer because we follow a suffering Savior. Pastores, sufrimos porque seguimos a un Salvador que sufrió. And we can always go to this Y Jesus, siempre podemos venir delante de este Jesús, knowing this Jesus will never send us away. sabiendo que Él nunca nos He rechazará. will always strengthen us, Él siempre nos fortalecerá and He will deliver us through our every suffering y Él nos librará por medio de todo for His sufrimiento, purposes and His glory. por sus propósitos y para su gloria. Let's pray. Oremos. Lord, I pray for my brothers and sisters here Señor, te today, pido por mis hermanos y mis hermanas aquí. and I ask that you would minister to those who are keenly aware of relational suffering that they're going through. Te pido que ministres a aquellos que están muy conscientes del sufrimiento relacional que están atravesando. I pray, Lord, that you would allow them to be able to turn to you for strength and support Te pido, Señor, que ellos puedan volverse a ti en búsqueda de fortaleza and y help and apoyo consolation y ayuda y consuelo and peace. y paz. I pray, Lord, that they would be able to see you as the one Te pido que ellos puedan verte a ti who will never leave and never como forsake aquel them, que nunca los dejará ni los abandonará. the only one El único who will not be divided from us in death. que no será apartado de nosotros en la muerte. And so, Lord, I pray that you would strengthen Así que, Señor, te pido que los fortalezcas my friends. a mis amigos. I pray that you would strengthen those going through relational Te suffering pido que fortalezcas a aquellos que están pasando por sufrimiento en sus relaciones and bring peace. y que traigas paz. It's in your name, Jesus, that we pray, Jesús, es en tu nombre que oramos. thanking you all the while. Gracias. Amen.